Iniciamos. Recuerden lo que estudiamos la clase anterior, ¿no? Tratábamos de cerrar todos nuestros, el análisis haciendo una comparación con con la forma en cómo se desarrolló el estudio de los campos estáticos, tratar de tener algo similar para los campos variables en el tiempo, en el sentido de que una vez que se definieron los campos, hacer uso de funciones de potencial para facilitar el cálculo de dichos campos. En ese sentido, la pregunta era cómo son las funciones potencial para los campos electromagnéticos. Sí, entonces, bueno, en primer lugar se hizo una revisión de la parte matemática y básicamente en qué casos podría existir potenciales escalares. Los casos eran muy particulares. Uno de ellos es cuando el campo magnético no varía con el tiempo y el otro es cuando no existen fuentes de corriente y tampoco ni tampoco corrientes de desplazamiento. En cualquiera de estos casos, básicamente volvemos a campos estáticos, ¿sí? Y allí sí podemos hacer uso de los potenciales, ¿sí? De los potenciales escalares. Sin embargo, en el caso más general, eh, tenemos necesariamente que utilizar los potenciales magnéticos, en este caso potencial magnético vectorial. Y bueno, básicamente partiendo de la ley de Gauss y haciendo uso de esta en cada una de las leyes de Faraday, ¿sí? Llegábamos a ciertas conclusiones de cómo podemos expresar el campo electromagnético, ¿sí? En función de estos potenciales. Es así que, bueno, nos quedaba esta expresión para el campo eléctrico. Posteriormente, y continuando con el reemplazo en las otras leyes de Maxwell, ¿sí? Necesitábamos lo que se denomina una transformación de contraste y con eso llegábamos a una ecuación para el campo, para el potencial magnético vectorial, ¿sí? Es decir, si podíamos calcular el potencial magnético vectorial a través de resolver esta ecuación de Poisson, ¿sí? Podríamos posteriormente calcular cada uno de los campos que forman el campo electromagnético, ¿sí? Entonces ya aparecía la primera definición de lo que sería el potencial magnético para campos variables en el tiempo, ¿sí? ¿Cuál era el tema? Era que como estas funciones de potencial básicamente cumplen con la ecuación de onda, ¿sí? Se llegaba a la conclusión de que estos potenciales se pueden calcular básicamente de esta forma, ¿sí? Esta sería la solución para esas ecuaciones planteadas anteriormente, en donde se observaba que debido a que las ondas, sí, esta es una propiedad de las ondas y hoy la revisamos un poco, sí, debido a que las ondas tienen una velocidad finita de propagación, si nosotros queremos calcular los potenciales en un determinado punto, ¿sí? Tenemos que considerar qué valor tenía, ¿sí? La fuente que produjo dicho potencial en un tiempo básicamente anterior. Sí, porque estos potenciales se calculan utilizando lo que se llaman tiempos retardados, en donde estos tiempos retardados hacen referencia a que si nosotros medimos en un tiempo t una onda, por ejemplo, si el origen o esta onda salió del punto o de la fuente un tiempo anterior, lo que se llamaba este tiempo retardado y que se calcula de esta manera, en función de la posición y de la velocidad que tiene de propagación dicha onda. ¿Sí? Entonces, en resumen, los potenciales ahora ¿sí? Son generados por corrientes eléctricas o por distribuciones de carga variables en el tiempo, ¿sí? Pero en el pasado, si nosotros lo medimos en el tiempo t, quiere decir que ese disturbio o ese potencial que estamos midiendo, ¿sí? Fue producido por la fuente, que en este caso son cargas o distribuciones de carga variables en el tiempo o distribuciones de corriente variables en el tiempo, en un tiempo anterior al que nosotros hemos medido, básicamente. Y otra conclusión de lo mismo es que una señal le toma un tiempo finito propagarse desde un punto en la fuente, una carga o distribución de corriente, a otro punto en el espacio en donde se están midiendo dichos efectos. Sí.
Bien, entonces, ¿qué nos corresponde hoy? Bueno, en esta clase ya vamos a empezar el tema de las ondas electromagnéticas y su propagación, ¿sí? Y para eso vamos a empezar con el estudio de la onda, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver rápidamente lo que es una onda. No va a ser un estudio matemático profundo de lo que es la onda, sino más bien una descripción del fenómeno físico para luego a eso, ¿sí? O en base a esa descripción del fenómeno físico poder entender lo que continúa, ¿no?, en nuestro caso con las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, empecemos con ejemplos sencillos que ustedes pueden rápidamente relacionar con el hecho, ¿sí? Un ejemplo de onda es básicamente, y de hecho nosotros lo hemos vivido, son los sismos o tal vez los terremotos, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto? ¿Sí? Básicamente ustedes saben que por el, por la interacción que existe entre las capas terrestres, ¿sí? En determinado momento, ¿sí?, el movimiento entre ellas, ¿sí?, hace que la energía potencial que está acumulada entre estas placas terrestres, ¿sí?, en algún momento es tan grande que dichas placas, ¿sí?, se mueven, se rompen, se quiebran, y toda esa energía potencial, ¿sí?, se libera y se propaga a través de la energía de la corteza terrestre, ¿sí? Entonces, eso es básicamente un terremoto, ¿no es cierto? Es esta energía, ¿sí?, que se genera o generada en el epicentro, ¿sí? El epicentro se propaga a través de la corteza terrestre, ¿sí? Propaga a través de la corteza terrestre. ¿Qué quiere decir? Que esa energía necesita un medio a través del cual se está propagando. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, algunas personas lo han sentido, pero bueno, básicamente lo que nosotros sentimos es el movimiento de la Tierra, ¿sí? Bueno, quienes han vivido en circunstancias en donde pueden observar quienes lo han observado lo dicen, ¿no? Básicamente ven que el piso empieza como a ondular, ¿sí? Y son esas ondas, en este caso, ¿sí?, de energía que se van propagando a través de la superficie de la Tierra. Una forma similar o equivalente de esto es lo que ocurre, ¿sí? Esto es similar a lo que ocurre cuando se golpea, por ejemplo, se golpea una tabla o una lámina, ¿sí? Una lámina que puede ser de madera o puede ser de metal, ¿sí? Con un martillo, ¿sí? ¿Qué observamos? Bueno, básicamente si uno pone la mano en un extremo de la tabla y en el centro de la tabla le golpeamos con el martillo, ¿sí? Al final de la tabla, con nuestra mano, vamos a sentir la vibración o el movimiento de esa onda que fue producto del golpe del martillo. Y con eso podemos también sacar unas conclusiones, ¿sí?, relacionadas con cualquiera de estos dos fenómenos. La primera de esa, ¿qué es lo que pasa con la magnitud de lo que nosotros sentimos a medida que nos vamos alejando, ¿sí? Si es, por ejemplo, si es un sismo, si nosotros nos alejamos del epicentro, la magnitud del sismo es menor. Y lo mismo, si la tabla es muy larga y nosotros ponemos nuestra mano en uno de los extremos de la tabla, sentimos, ¿sí?, una magnitud distinta de que si nos ponemos muy cerca de donde golpea el martillo, ¿sí? Por lo tanto, aquí básicamente podemos decir si distancia, ¿sí?, si distancia aumenta respecto del epicentro, ¿qué pasa? La magnitud, ¿sí?, la magnitud del sismo o la magnitud del movimiento en la tabla, ¿sí?, disminuye. Primera cosa importante que sucede, ¿sí? También, ¿sí?, la forma o eh, el-
la forma como nosotros sentimos, por ejemplo, el sismo, también es distinta, ¿sí? Dependiendo del momento en el que lo estamos midiendo, ¿sí? Es decir, si lo medimos en un determinado instante, ¿sí? O puede que el fenómeno ocurra en un determinado instante, ¿sí? Pero resulta que su efecto se siente, si es que estamos muy alejados, después de unos minutos o después de unos segundos. Es decir, si fuera una tabla extremadamente larga, ¿sí? O tal vez más sencillo, si nosotros tomamos, por ejemplo, en un lago, ¿no es cierto? Lanzamos una piedra. Al momento el lago está totalmente calmo, ¿sí? Vemos la superficie de agua plana prácticamente, ¿sí? Y si lanzamos la piedra, se tarda un tiempo en que veamos las ondulaciones del agua hasta que llegan a la orilla, ¿sí? Eso mismo también sucede con el caso de esta tabla o en el caso de un terremoto, ¿sí? Entonces, básicamente, esto nos demuestra que existe, ¿sí? Existe una velocidad, una velocidad de propagación, una velocidad de propagación finita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que desde que ocurre el evento que genera la onda hasta que efectivamente sintamos la onda o veamos sus efectos, ha pasado un determinado tiempo, ¿sí? Es decir, existe un tiempo de propagación. Este sería otro de los efectos, ¿no es cierto? Y usualmente, dependiendo también del tipo de material, es la forma como nosotros sentimos la onda, ¿sí? Es decir, si golpeamos una tabla de madera con el martillo y al final de la tabla ponemos nuestra mano, ¿sí? La magnitud de lo que vamos a sentir va a ser diferente si cambiamos el material, es decir, si ponemos ahora una tabla de metal o una lámina de metal y golpeamos el metal, ¿sí? Posiblemente la magnitud de lo que sentimos al final de esa lámina va a ser distinta a lo que sucedía con la madera, a pesar de que tengamos una lámina de las mismas dimensiones, ¿sí? Es decir, el material, ¿sí? El material, el material influye en la magnitud y también en la velocidad de propagación. Sí, a esto usualmente es lo que nosotros le solemos llamar la atenuación. Sí, es lo que nosotros solemos llamar la atenuación. Entonces, esto básicamente depende del tipo de material. En el caso, por ejemplo, de cuando ocurre un sismo, ¿sí? La propagación de la onda y la velocidad con la que viaja la onda no es lo mismo si, por ejemplo, el sismo ocurre en tierra, en continente, ¿sí? A que si el sismo ocurre en el mar. En este caso, por ejemplo, la onda, ¿sí? Generada por el sismo cuando viaja a través del agua viaja mucho más rápido respecto de cómo viaja la onda, ¿sí? Cuando lo hace en tierra. Y es por eso que en el mar, por ejemplo, ocurren también los tsunamis. Un ejemplo que también es muy típico y que de hecho fue con el que inició un poco el estudio de las ondas, ¿sí? Es lo que pasa con el movimiento, ¿sí? El movimiento de las cuerdas. Sí, por ejemplo, movimiento de las cuerdas de un instrumento, ¿sí? Un instrumento musical. De hecho, el estudio, como mencioné, de esto aparece con este matemático de Allenbert, de Allenbert, ¿sí? Quien precisamente tratando de explicar por qué cuando uno movía una cuerda, ¿sí? Se obtenían diferentes sonidos. Sí, entonces, en función de eso es que empieza el análisis matemático, él plantea la ecuación y de hecho plantea una solución a ese conjunto de ecuaciones o a esa ecuación que aparece del estudio de este movimiento de las cuerdas. E inclusive, en el caso, por ejemplo, de los sismos y de los terremotos, aquí
se puede medir la onda, ¿sí? ¿Y cómo se mide? Bueno, básicamente tenemos los sismógrafos, ¿sí? Y bueno, aquí en este caso nuestra universidad, que es pionera en el estudio de esto, si ustedes alguna vez han revisado inclusive los, los reportes que hace el Instituto Geográfico de la Politécnica, cuando hay un sismo, sí, usualmente el sismógrafo no registra nada, empieza el sismo y empiezan a observar las variaciones de la corteza terrestre, ¿sí? El movimiento o el desplazamiento. Y obtenemos algo así, ¿no? Sí, entonces observamos que efectivamente los desplazamientos que siente o que mide el sismógrafo de la Tierra, ¿sí? Tienen este, sí, tienen esta tendencia o básicamente esta forma. Sí, y esta forma nosotros la conocemos, es la forma de una onda. Lo mismo ocurre con las cuerdas, ¿no? Si uno levanta, jala, no sé, se me ocurre una guitarra, jala la cuerda, una vez que la suelta, sí, nosotros vemos que la cuerda empieza a oscilar, formando un movimiento muy similar a lo que está ocurriendo aquí. Sí. Entonces, en función de estos ejemplos que les he mencionado, podemos dar ya una definición, ¿sí? En este caso, una definición cualitativa, es decir, respecto de de lo que ocurre en el fenómeno. No es todavía una definición matemática, pero aún así podemos decir que es una perturbación, ¿sí? Es una perturbación en el medio circundante que tiene las siguientes características o que cumple con las siguientes características. A ver, ¿cuáles serían las características que le podemos eh, dar a esta onda? Primero, que es perturbación en el medio circundante, ¿sí? Por ejemplo, en un terremoto, este movimiento de las placas, ¿sí? Que genera, disipa esa energía en forma de movimiento a través de la Tierra, ¿no? En el caso de una cuerda, sería que el movimiento de la cuerda, ¿sí? Genera una perturbación en el aire que está alrededor de ella, ¿sí? Y esta perturbación, ¿qué características tiene? Primero, ocurre en el espacio, ¿sí? Es decir, ocurre en las tres dimensiones, ¿sí? Y también depende del tiempo. Y es dependiente del tiempo. Sí, primera cosa importante. ¿Sí? Porque obviamente conforme va pasando el tiempo, la magnitud de esta perturbación, tal como la vemos aquí, ¿no es cierto? Conforme va pasando el tiempo, ¿sí? La magnitud de la perturbación va en un inicio aumentando y posteriormente va disminuyendo conforme el tipo de material, ¿sí? Em, Segunda cosa importante, este evento o esta perturbación, ¿sí? Puede ser Sí, puede ser un evento único, sí, o la causa que la produce puede darse o deberse a un evento único, como es el caso de un sismo, ¿sí? Puede ser un evento repetitivo, sí, puede ser un evento repetitivo, no sé, como les menciono, tocar la guitarra, ¿no? Posiblemente varias veces estemos o continuamente a un espacio de tiempo definido pulsando las cuerdas, ¿sí? Produciendo que las ondas se produzcan o haciendo que las ondas se produzcan de forma repetitiva, ¿sí? O puede ser, o puede tener un evento, lo que se denominan eventos armónicos, ¿sí? Y esto los vamos a estudiar más adelante, que es lo que más lo utilizamos, ¿sí? Como les mencioné, el ejemplo único puede ser el sismo o puede ser el golpe del martillo en la lámina o en la tabla. ¿Sí? Un repetitivo, por ejemplo, si nos vamos al agua, por ejemplo, si estamos en el agua y ponemos un bote, ¿sí?
Las aspas del bote están continuamente girando y están ocasionando ondas, ¿sí? En el agua. Sí, este podría ser un evento repetitivo, aspas de un bote, ¿sí? Y estos eventos que los hallamos armónicos, ¿sí? Son básicamente movimientos sinusoidales, ¿sí? Eso es básicamente lo que se denomina armónico, ¿sí? Formados o causados por eventos que siguen o que tienen una forma sinusoidal. Y en este caso, ¿cuál es un ejemplo típico? Bueno, básicamente lo que hacen los parlantes, ¿sí? Los parlantes, ¿en qué consisten? Consisten en una membrana que se va moviendo dependiendo de la corriente que se le inyecta al parlante, ¿sí? Entonces esa membrana está continuamente moviéndose hacia arriba, hacia abajo, siguiendo un movimiento sinusoidal y ese o esa vibración de la membrana que forma el parlante es el sonido que nosotros escuchamos, ¿sí? Entonces, esta es una perturbación que cumple con estas características y adicionalmente tenemos que incluir que se propaga en el medio o en un medio, en el medio, pongámoslo, porque ya estamos hablando arriba del medio, ¿sí? Se propaga en el medio, ¿sí? Con las siguientes propiedades. Entonces, ¿cuáles serían la propagación o cuáles serían las propiedades de propagación de esta perturbación? En primer lugar, ya esta ya la hablamos, ¿sí? Tiene una velocidad de propagación finita, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, como les mencionaba, el sonido no se propaga con la misma velocidad en el aire o en el agua, ¿sí? Entonces, por ejemplo, estas ondas de sonido, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros las medimos en el aire, la propagación de estas ondas es pequeña, estamos hablando de aparentemente o aproximadamente 340 metros segundos, pero si las analizamos en el agua, la velocidad de propagación del sonido es muchísimo más alta, ¿sí? Más adelante vamos a ver las ondas electromagnéticas en el vacío y veremos que esa velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz, es decir, muchísimo más rápida de lo que se propagan las ondas de sonido, las ondas sonoras, ¿sí? Eh, Segunda propiedad o segunda característica de propagación es la atenuación, ¿sí? Eso también ya lo conversamos, ¿no es cierto? Básicamente lo que hace la atenuación es reducir, ¿sí? Reducir la amplitud de la onda. Y eso también depende del tipo del material, ¿sí? Esto depende del tipo de material, en donde usualmente las causas por las cuales se reduce la amplitud de la onda son básicamente las pérdidas. Las pérdidas a través del material, que pueden ser pérdidas por, no sé, pérdidas por fricción, pérdidas por absorción, ¿sí? Diferentes tipos de pérdidas. Otra cosa importante de la propagación de las ondas es que transportan energía. Transportan energía. Sí, esto a veces no nos damos cuenta muy fácilmente, pero una forma de verlo rápidamente es el sonido. ¿Qué pasa cuando escuchamos sonidos muy altos? ¿Sí? O cuando, por ejemplo, alguien va con su carro, pone la música a todo volumen y tiene unos parlantes con unos bajos muy grandes. Ustedes enseguida empiezan a sentir que los vidrios, ¿sí? Cercanos, si hay un domicilio al lado, los vidrios de ese domicilio empiezan a oscilar, ¿sí? Y si el volumen del parlante es muy alto, inclusive puede llegar a romper el vidrio. Entonces ahí nos damos cuenta que efectivamente las ondas transportan energía, ¿sí? Porque producen luego cambios en el vidrio, ¿sí? Y eso pasa con los, no sé, con los tsunamis. Los tsunamis también son olas que al final son ondas que transportan mucha energía cinética y es por eso que cuando chocan contra algo, va contra la playa, se van llevando prácticamente todo, ¿no es cierto? Entonces, aquí una forma de analizar es qué sonido puede romper vidrios, ¿no es cierto?
Y más adelante también veremos que las ondas electromagnéticas también transportan energía, ¿sí? Y ustedes conocen, ahora hay dispositivos de carga de su celular, por ejemplo, que no necesitan un cable, sino que solamente ustedes ponen su celular encima de la base y básicamente a través de microondas se está cargando la batería de su celular, ¿sí? Es decir, le estamos pasando energía desde la base que está conectada a la red eléctrica hacia su celular sin necesidad de cables, ¿sí? Entonces, también hay un transporte de energía. Otra cuestión importante es direccionalidad. Sí, a veces esto es un poco más complicado verlo también porque, por ejemplo, las ondas de sonido, ¿sí? En general se abren, ¿sí? Se abren en varias direcciones, ¿sí? Entonces, no lo podemos observar. A veces lanzamos una piedra y vemos que en el agua se van formando ondas de tipo circulares, ¿sí? Que van siempre hacia afuera. Entonces, allí podemos hablar de una dirección. ¿Qué dirección? Dirección radial respecto de la fuente. Donde cayó la piedra, la dirección siempre fue radial hacia afuera. Sí, pero a veces una forma muy sencilla de verlo, no sé, el rayo láser. Los rayos láser, ¿qué son? Haces de luces. ¿Sí? La luz es una onda electromagnética y obviamente en un rayo láser sí podemos ver que apuntan en una determinada dirección. ¿Qué característica tienen estos? Es que de alguna manera la fase y la dirección de estas ondas luminosas, mediante alguna técnica o algún dispositivo tecnológico, se ha logrado de que todas ellas estén siempre en la misma dirección, ¿sí? Entonces, esa es otra característica de esta perturbación que nosotros llamamos ondas, ¿sí? Finalmente, tenemos otras características o otras propiedades que ya las hemos ido estudiando, ¿sí? Que son básicamente la propiedad de reflexión, ¿sí? Tenemos la propiedad de transmisión, tenemos la refracción, y tenemos también la difracción. Sí, cada una de ellas dependen básicamente de los medios o están relacionadas con el cambio de medio, ¿sí? Es decir, si una onda inicialmente está viajando en un medio y súbitamente cambia de medio, puede presentar cualquiera de estos fenómenos, ¿sí? Reflexión, básicamente la onda o el disturbio que lo representamos con una onda, bueno, regresa, ¿no es cierto?, en la misma dirección. Transmisión, refracción y difracción están relacionadas con el cambio, ¿sí? Con el cambio de dirección cuando la onda va hacia el otro medio, ¿sí? Y finalmente, la característica o la última propiedad de propagación, básicamente, sería que existen diferentes tipos de onda, ¿no? Diferentes tipos de onda, ¿sí? Y a cada uno de ellos están asociados a veces diferentes propiedades, diferentes propiedades. ¿Sí? Y esto un poco está relacionado con el tema de lo que habíamos hablado, ¿no? Puede ser un evento único, un golpe que tal vez sea una onda que se propaga, no sé, como un pulso, ¿sí? O puede ser una onda que se propaga de forma sinusoidal, como un parlante. Sí, ¿cuál de ellas nosotros utilizaremos? Bueno, resulta que para la parte de transmisión de ondas que nos interesa en ingeniería eléctrica, telecomunicaciones y control, bueno, básicamente las ondas o el tipo de ondas que nos interesan son las ondas armónicas, porque usualmente utilizamos ondas de tipo sinusoidal. Pero pueden haber otras aplicaciones en donde haya o utilicen ondas de tipo, no sé, triangular, ondas cuadradas o tipos pulsos. ¿Sí? Entonces, para esos casos también seguirán siendo ondas, pero las propiedades serán diferentes, ¿sí? Acorde con el tipo de onda que estemos estudiando. ¿Sí? Entonces, como les había mencionado, una de este tipo de ondas, básicamente, son las que ocurren cuando tenemos el movimiento de las cuerdas, ¿sí? Y a partir de eso aparece ya lo que nosotros llamamos la ecuación de onda, ¿sí? Entonces,
estudiemos un ejemplo típico y ya empecemos a dar las primeras descripciones matemáticas de lo que sería una onda, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando tenemos el movimiento de una cuerda? Bien, movimiento de una cuerda. Em, ¿Qué ocurre cuando nosotros tomamos una cuerda? Si sumamos la guitarra, si tomamos o consideremos simplemente una cuerda y básicamente una guitarra, ¿qué es? Una cuerda que está sujeta en dos extremos, ¿sí? Y nosotros vamos a tomar básicamente nuestro dedo y lo que hacemos con nuestro dedo aquí es tratar de elevarla, ¿sí? La elevamos y luego súbitamente la soltamos. Eso es lo que ocurre o eso es lo que pasa. ¿Esto qué ocasiona? ¿Sí? Esto ocasiona básicamente dos cosas. Primero, ocasiona el movimiento, ¿sí? El movimiento sinusoidal de la cuerda. Sí, porque una vez que nosotros la mantenemos en esta posición, que es en donde la llevamos, ¿sí? Y la soltamos, sí, la cuerda va a empezar a bajar, después a subir y va a ir subiendo y bajando, produciendo un movimiento sinusoidal, ¿sí? Y lo otro también va a producir lo que llamamos las ondas sonoras, ¿sí? Ondas de sonido. Esto básicamente, ¿por qué ocurre? Por el desplazamiento que produce la onda del aire que está alrededor de ella. ¿Sí? Y estas ondas sonoras básicamente son una función, ¿sí? Son una función de la longitud que tenga la cuerda y también del ancho que tenga la cuerda. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Estas ondas sonoras también son una función del desplazamiento, ¿sí? Del valor que tenga cuán arriba o cuán abajo, ¿sí? Se vaya moviendo la onda. ¿Sí? Como les mencioné, es básicamente por el desplazamiento del aire que está al revés, que está alrededor. ¿Sí? Em, la descripción matemática de este fenómeno, ¿sí? Sí, la descripción matemática de este fenómeno, como ya les mencioné, esto fue estudiado por D'Alembert. Sí, básicamente se puede expresar de la siguiente manera. Sí, tenemos la segunda derivada de y respecto de t al cuadrado es igual t por g sobre w por la segunda derivada de y respecto de x al cuadrado. Sí, lo que puede representarse como la velocidad al cuadrado y respecto de x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es la descripción matemática de la onda. ¿Sí? Es decir, una vez que hemos alado a la cuerda, ¿sí? Nosotros nuevamente tomamos a la cuerda entre sus dos extremos y ¿qué le ocurre? ¿Sí? Bueno, pues la cuerda básicamente va a empezar a oscilar, ¿sí? De esta forma. ¿Sí? En donde, lo voy a hacer un poco más grande, ¿sí? Este podemos tomarlo, no sé, como eje Y, ¿sí? Y vemos que a lo largo de toda la cuerda, porque este sería el largo de la cuerda, ¿sí? Respecto del dónde estaba inicialmente la cuerda, estaba en esta posición, ¿sí? Hay un desplazamiento, ¿sí? Básicamente existe un desplazamiento de la posición y este es el desplazamiento máximo, ¿sí? Y este es lo que hace referencia a que estas ondas sonoras dependen de la longitud, del ancho de la cuerda y también al desplazamiento que tenga la cuerda. Luego de que lo hemos jalado, ¿sí? La cuerda empieza a tener este movimiento sinusoidal. Y no solamente eso, sino que este movimiento sinusoidal, conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Va disminuyendo o se va atenuando. De manera que después de un tiempo definido, la cuerda va a volver a su posición inicial, que sería esto que está en negro. ¿Sí? Una vez que ha pasado el tiempo, se atenúa. Entonces, esta es la ecuación matemática de lo que llamaríamos o lo que llamamos una ecuación de onda,
¿sí? Pero esta es una ecuación de onda escalar. ¿Por qué escalar? Bueno, porque básicamente hemos considerado que la cuerda como tal solamente se puede desplazar en el eje Y, ¿sí? Y su desplazamiento va a depender del tiempo, ¿sí? Y va a depender de dónde estemos ubicados respecto del eje X, ¿sí? Entonces aquí podemos nosotros ponerle al eje X, ¿sí? Entonces tenemos en X donde medimos el largo y el Y donde medimos el desplazamiento de la cuerda, ¿sí? Entonces aquí si quieren podemos hacer una descripción en donde T, ¿qué sería? Básicamente esta sería la tensión de la cuerda. ¿Qué quiere decir? Con qué fuerza está siendo alada tanto de este lado como de este lado para conocer la tensión con la que está jalada la cuerda, ¿sí? Entre ambos lados. Tenemos también que depende de G, en este caso que sería la gravedad, y depende de W, que sería el peso. ¿Sí? Peso por unidad de longitud. Unidad de longitud. Sí. Si nosotros multiplicamos la tensión de la cuerda por la gravedad y dividimos para el peso por unidad de longitud, ¿sí? Lo que se obtiene es una constante expresada en metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿sí? Y a esa constante, debido a las unidades que tiene, ¿sí? En este caso se le da el nombre de V, que es básicamente lo que se denomina la velocidad, ¿sí? La velocidad de propagación. Esto sería la velocidad de propagación. Bueno, básicamente Y ya conocen, sería el desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento, L sería la longitud, ¿sí? De la cuerda. Entonces, como observamos, esta ecuación de onda escalar, ustedes ven, es una función de ¿qué? Es una función de X y es una función de T, ¿sí? Es decir, que puede expresarse en función del tiempo y en función también de la posición, ¿sí? Em, a esto nosotros le podríamos incluir algunos términos, ¿sí? Algunos términos, a esta ecuación se le podrían incluir términos para modelar, por ejemplo, la atenuación que ocurre a lo largo del tiempo para que, no sé, para un tiempo t, darnos cuenta que tal vez la posición, ¿sí? O el desplazamiento de la cuerda ya llegó a este punto, ¿sí? Dependiendo de cuál ha sido el material con el que se ha construido la cuerda. ¿Sí? O también, ¿sí? Podemos modelar o incluir aquí una función, ¿sí? Que nos modele lo que sería la fuente, es decir, que modele con qué fuerza nosotros pusimos nuestro dedo aquí, ¿sí? Para tratar de alar a esta cuerda, ¿sí? Es decir, básicamente medir esta fuerza F con la que producimos, ¿sí? El desplazamiento, digamos, de la cuerda, ¿sí? Estas también pueden ser incluidas, sin embargo, esta es la forma típica o también se la puede modelar básicamente o expresar una alternativa, ¿sí? Una alternativa matemática de expresar exactamente lo mismo, ¿sí? Sino simplemente operando sobre lo que ya tenemos y a veces más fácil de, de entender qué es lo que está sucediendo o de encontrarlas tal vez en alguna referencia bibliográfica, ¿sí? Es esta, una de ellas, o si no, directamente expresarla de manera que se obtenga igualada a cero, ¿no? Que sería menos 1 sobre b al cuadrado. La derivada de y, aquí sería t al cuadrado, y aquí sería respecto de. Sí, entonces básicamente a veces estas son formas alternativas de lo mismo, ¿no? ¿Qué tiene interesante? Bueno, que aquí ya está igualada a cero. ¿Sí? Aquí lo interesante tal vez sería que nos daría la posibilidad de integrar directamente a ambos lados.
Entonces, estas son otras formas alternativas de observar la misma ecuación de onda. Entonces, estas siguen siendo la ecuación de onda, en este caso, onda escalar. ¿Qué sucede con nuestros campos electromagnéticos? Ya para ir haciendo relación con nuestros campos electromagnéticos. Sí, mientras que esto modela una cuerda que se mueve solamente en el eje Y o que se desplaza solamente en el eje Y, para nuestros campos electromagnéticos resulta que ellos se propagan a través del espacio, por lo tanto tendrán o necesariamente deberá considerarse las tres dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que lo que nosotros vamos a resolver, aquí le tendremos que aumentar la segunda derivada de la función, ¿sí? Nosotros aquí nos interesaba encontrar el desplazamiento. En cambio, acá tendremos que encontrar el campo eléctrico en X, campo eléctrico en Y y campo eléctrico en Z, ¿sí? Es decir, aquí necesariamente en el tema de las dimensiones tendrán que aumentarse las tres dimensiones en las que se mueven o se propagan nuestras ondas electromagnéticas, pero la propagación en el tiempo se mantiene como tal. Solamente que, claro, aquí sería una función vectorial que depende del tiempo, ¿sí? Entonces, dependerá de cómo es la función o cuál es la dependencia de la función con el tiempo para saber si aquí tendremos que, no sé, sacar la derivada parcial de cada una de las componentes de nuestro campo tridimensional o solamente de un término que tenga la dependencia temporal, ¿sí? Como los mencioné, nuestras ondas armónicas dependen solamente de, o tienen forma sinusoidal. Entonces quiere decir que algún término incluirá un seno de omega t, ¿sí? Que es la dependencia temporal y por lo tanto solamente el término asociado a este seno de omega t estará incluido aquí. ¿Sí? Ya más adelante lo vamos a ver. Esta es la forma de onda, o esta es la ecuación matemática de la onda, en este caso una onda escalar. ¿Cuál es la solución? ¿O cómo resolvemos esta ecuación diferencial? ¿Sí? Es una ecuación diferencial de segundo orden. La solución, sí, se puede obtener de varias maneras. Una de ellas es por el método de separación de variables, ¿sí? Que es un método que se emplea mucho para el tema de ecuaciones diferenciales. Si ustedes ya han pasado la materia, lo deben conocer, ¿sí? Pero otra forma es buscar, digamos, funciones que cumplan con esto, ¿no? Y una de esas soluciones, ¿sí? Que es precisamente la que produjo D'Alembert, ¿sí? Es introducir, ¿sí? Dos funciones o dos variables de este tipo, x menos vt y x más vt. ¿Sí? Y esta es la que nosotros vamos a utilizar, es decir, no vamos a pasar el tiempo viendo de qué es el método de separación de variables y eso, porque ustedes ya lo deben conocer, ¿sí? Y sino que directamente vamos a considerar esta opción que la propuso D'Alembert, ¿sí? Con lo que nos daría que la solución, ¿sí? De forma general o la solución general para esta ecuación de onda, ¿sí? Lo que sería una solución general para la función de onda me dice que y de x de t, que es la función que yo estoy buscando, que me da el desplazamiento de de la cuerda, que sería esto que está en azul, ¿sí? Sería igual a ¿qué? A un g de x menos vt más un f de x más vt. Entonces, sí, básicamente, ¿qué son estas? ¿Sí? Quiere decir que la solución, ¿sí? Es igual a la sumatoria de dos funciones, ¿sí? Una función que depende de esta variable epsilon igual a x menos vt y otra función f que depende de la variable nu, en este caso x más vt, ¿sí? X ya está definido, acuérdense que es la variable que me indica la longitud de la cuerda, ¿sí? V es la velocidad de propagación y T sería el tiempo, al tiempo al cual nosotros queremos calcular. Pero a su vez, cada una de o estas dos funciones son lo que nosotros llamamos ondas viajeras.
¿Sí? Entonces, básicamente, la solución a esto es reemplazar o utilizar dos variables adicionales que se expresen de esta manera, y utilizando estas variables se pueden utilizar o emplear dos funciones cualquiera que cumplan con que su variable es epsilon o nu. ¿Sí? Entonces, primera cosa importante relacionada con la solución, ¿sí? G de x de t y f de x de t, ¿sí? Pueden ser funciones arbitrarias. Funciones arbitrarias, ¿sí? Funciones arbitrarias que en general lo que hacen es describir o describen la forma de una onda. La forma de onda. Sí. Entonces, estas funciones arbitrarias, ¿cuáles podrían ser? Ejemplos. Ejemplo, una onda sinusoidal. Sinusoidal. ¿Qué quiere decir? Podría ser coseno de x menos vt. Vamos poniéndola. ¿Sí? Entonces, onda sinusoidal quiere decir, podría ser el seno de x menos vt. Caramba. O puede ser el coseno de x más bt, por ejemplo. Ese sería un caso típico. ¿Qué otra opción? Sí, podría tener una onda triangular. Sí. Podría tener una onda cuadrada. Y ustedes busquen cuál es la descripción de cada una de ellas. Sí. Una onda triangular, bueno, puede ser, no sé, una función que sea un m por x más vt, en donde m es la pendiente de la onda. ¿Sí? Acuérdense que una onda triangular sí puede ser algo así, ¿no? Entonces, esta sería la pendiente, que es m, ¿sí? Y en realidad la ecuación es mx, ¿no? Entonces, aquí sería mx más vt. ¿Y qué implica este x más vt o menos vt? ¿Sí? Entonces, básicamente, y esto lo podemos graficar, asumamos que yo tengo aquí mi variable de desplazamiento y, ¿sí? Que es la que quiero representar, este y de x de t, ¿sí? Y yo tengo la cuerda, ¿sí? Entonces, la cuerda la puedo asumir como que fuera prácticamente infinita, y solamente en este punto la estoy alando con mi dedo, ¿sí? Y de aquí sigue la cuerda. Y así se vería, si tengo yo una cuerda infinita, ¿sí? Si me fijo solo en el punto en donde la estoy levantando, voy a tener prácticamente como una función de impulso, ¿no? Y en el extremo, en los extremos que tienden a infinito, prácticamente sería como verlos planos, ¿no es cierto? Y yo puedo decir esto a un tiempo t igual a 0, ¿sí? Tiempo t igual a 0, en donde yo he alado a la cuerda. ¿Sí? En este tiempo t igual a 0, ¿qué ocurre? ¿Sí? Ocurre que y de x de 0, porque es un y de xt con t igual a 0, sería y de x de 0, ¿no? Y esta sería igual a g de x más f de x, ¿sí? Lo que me está dando la condición inicial, ¿sí? Es decir, yo conozco cómo está en un determinado instante de tiempo que yo le he llamado T0, la onda, ¿sí? Cómo está su estado inicial, ¿sí? Si yo luego dejo pasar el tiempo, ¿qué es lo que ocurre? Si yo luego dejo pasar el tiempo, lo que voy a observar es que aquí ha desaparecido, ¿sí? Pero esta onda se ha movido hacia acá y se ha movido también hacia acá, ¿sí? Es decir, al un tiempo t igual t sub 1, en donde yo ya he soltado mi cuerda, ¿sí? Lo que voy a observar es básicamente que en ambos lados de la cuerda, ¿sí? Aparece esta onda, ¿sí? Una de ellas, ¿sí? Que sería, por ejemplo, un G,
de X menos BT1 y el otro que sería el F de X más BT1. ¿Sí? Y aquí estaría ya formando con mi Y de X de T1 igual a G, ¿sí? De X de T1 más F de X de T1. ¿Sí? Ni siquiera acá le pongo el 0 también. De X de 0 más F de X de 0. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se están comportando? Resulta que esta de aquí, nosotros la llamamos una onda, ¿sí? Una onda hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Bueno, pues porque acuérdense que aquí yo puedo poner el eje X, ¿sí? Entonces, una onda hacia adelante, ¿qué quiere decir? Que está yendo hacia X positivo, ¿no? Onda hacia adelante con X positivo, ¿sí? Este sería el eje X. Y esta de aquí sería una onda que va hacia atrás. ¿Qué quiere decir? Que va hacia X negativo. Por lo tanto, la onda como tal o la solución está formada por dos ondas viajeras. Una onda que va hacia adelante y una onda que va hacia atrás. ¿Sí? Y la ecuación de onda, pues bueno, básicamente, ¿sí? Nos dice o nos representa eso. ¿Sí? Déjenme ver. ¿Dónde está? Yo les había incluido sí, algunas lecturas y quería que vean eso precisamente. En donde ya, déjenme ver. Ya. Entonces, a ver. Ya. Entonces, miren, aquí estamos de la onda y sus soluciones, ¿no es cierto? Miren que aquí tenemos unas ecuaciones también de onda, ¿sí? Entonces, miren que una onda viajera puede ser una función f cualquiera, ¿sí? En este caso, si nosotros tenemos una línea recta, ¿sí? Que sería el mx. Si nosotros a ese mx, ¿sí? Le quitamos un valor a, lo que está ocurriendo es que esta función que inicialmente estaba así, se traslada un valor a, ¿sí? Entonces sería f igual a m por x menos a. ¿Y qué estamos logrando? Que la función esta de esta recta, ¿sí? O estamos logrando que esta recta se mueva un determinado espacio a. ¿Sí? Podríamos tener dos parábolas, ¿sí? Si nosotros a la parábola x, por ejemplo, x al cuadrado, le ponemos x al cuadrado menos a, lo que estamos haciendo es moviendo a la parábola un espacio a. ¿Sí? Lo mismo ocurre si tenemos una onda sinusoidal, que podría ser un seno de x. Si nosotros a esa función sinusoidal le ponemos seno de x menos a, ¿qué estamos haciendo? Moviendo a la función seno. Ahora, ¿qué pasa si en vez de poner seno de x menos a, ¿sí? Al valor de a le multiplicamos por t? Quedaría, aquí quedaría, por ejemplo, no creo que puedo rayar aquí, déjeme ver. Voy a ver si me deja rayar. Aquí me quedaría m de x menos a por t. ¿Qué quiere decir? Que aquí estaría a t igual a 0. ¿Sí? T igual a 0, m de x. Si yo le pongo aquí t igual a 1, ¿en qué se convertiría? Se convertiría este en m de x. Aquí se convertiría m de x menos a. Y si yo le pongo t igual a 2, ¿qué logro? Que esta se mueva a m de x menos 2a. ¿Sí? Entonces, quiere decir que conforme vaya pasando el tiempo, yo iría viendo que esta línea se va moviendo hacia la derecha. ¿Sí? Lo mismo, esta
parábola, ¿sí? Digamos yo la función sea x al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿cómo quedaría representada mi función? Me quedaría x, ¿sí? X menos at elevado al cuadrado. Sí, este no lo considera. Si hay eraser por aquí, no hay. Bueno, me quedaría x menos at al cuadrado. Con t igual a 0, esto se convierte en x al cuadrado, que es esto. Con t igual a 1, esto se convertiría x menos a al cuadrado, que sería moverla hacia acá. Y si yo tomo t igual a 2, esto se convertiría a x menos a menos 2a, x menos 2a al cuadrado. Quiere decir que la onda se fue moviendo. Ahora, ustedes van tomando como fotos a cada tiempo t. Si a esto lo hacen continuo, lo que van a ver es que la onda se va moviendo. Y lo mismo está sucediendo aquí. Ahora, ¿cuál es nuestra función? Es seno de x menos a por t. Sí, al t1 quedaría seno de x. Al t2, seno de x menos a. Y al T3 me quedaría esta onda que se va moviendo hacia acá, que sería el seno de x menos, bueno, 2, seno de x menos 2a. ¿Y qué estamos observando? Que la onda se va moviendo. En este caso se va moviendo hacia la derecha, es decir, al valor positivo de x. Por eso la llamamos onda hacia adelante. ¿Qué pasaría si yo le pongo x más at? Si yo le pongo el más, quiere decir que a medida que t va aumentando, ahora nuestra onda hacia dónde se va a ir moviendo. ¿Sí? A medida que va aumentando, se me va a ir moviendo hacia acá. ¿Sí? Entonces aquí estará a t igual a 1, me quedaría el m por x más a. Y con t igual a 2, me quedaría el m, ¿sí? Por x más 2a. Quiere decir que conforme pasa el tiempo, nosotros vemos que mi onda se me va moviendo en este sentido. ¿Sí? De ahí el nombre de ondas viajeras. Y no ondas viajeras siempre tienen que ser sinusoidales. Pueden ser estas líneas, pueden ser estas parábolas, ¿sí? Pero nosotros estamos en general acostumbrados a utilizar ondas sinusoidales, porque nuestro voltaje y nuestra corriente tienen o son de forma sinusoidal. ¿Y qué está ocurriendo? Que a medida que pasa el tiempo se están moviendo o estamos moviendo a la onda. Entonces, la ecuación o la solución de esta ecuación de onda, ¿sí? Es básicamente decir que las ondas se mueven hacia ambos lados, ¿sí? O lo que es lo mismo, ¿cómo lo graficaría? Para el caso de nuestra onda sinusoidal, de nuestra cuerda, ¿sí? Si esta era mi cuerda en su posición inicial, ¿sí? Y yo la alé hasta que llegue a este punto, ¿sí? Al tiempo t igual a 0, ¿sí? Resulta que después de un tiempo t1, ¿sí? Al tiempo t1, ¿sí? Esta sería su posición inicial, ¿sí? Esta onda o esta cuerda con t igual a 1, ¿sí? Ahora tiene una componente que está viajando hacia acá, hacia adelante, ¿sí? Y una componente que está viajando hacia atrás, como la suma de dos funciones, una que va hacia adelante y una que va hacia atrás. ¿Sí? Y eso es lo que me está produciendo, no quiere decir que la onda se está moviendo, algo así. Y eso es lo que hace oscilar a toda mi cuerda. ¿Sí? Y obviamente, primero produce que la cuerda oscile y segundo está produciendo las ondas sonoras, que son lo que nosotros escuchamos cuando tocan la guitarra. ¿Sí? Listo. Preguntas respecto de esto de la onda, de ecuación de onda escalar, cómo se compone y qué significa que sean o que existan ondas viajeras, que la solución de este sistema de ecuaciones sean ondas viajeras, en donde estas funciones G y T son funciones arbitrarias, que como ya vieron pueden ser líneas rectas, pueden ser parábolas, puede ser cualquier función, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar más adelante en las sinusoidales. Ya eso lo vamos a llamar análisis armónico, ¿sí? Ahora, para esta ecuación, ¿pueden existir más soluciones? Sí, pueden existir más soluciones. Dependerán muchas veces de cuál son la condición inicial, ¿sí? Dependerá de cuál es la condición inicial
para definir qué funciones o cuáles son sus respuestas. ¿Sí? Entonces, hasta ahora hemos visto tres, ¿no? Hemos visto la solución, vimos la solución línea recta, vimos la solución parábola, vimos la solución sinusoidal. Y así pueden haber infinidad de soluciones, siempre que cumplan con que tendrá una onda hacia adelante, viajera hacia adelante y una onda viajera hacia atrás. ¿Sí? Bien, preguntas respecto de esto. Por si no pasamos un poco ya a las ondas electromagnéticas. Hay preguntas. Bueno, entonces son las 10:10. Tomémonos 5 minutos. A las 10:15 continuamos. ¿Sí?
Bueno, continuemos. Entonces, vamos a estudiar ahora sí el tema de ondas electromagnéticas. Para eso, he escrito en la pantalla los resultados que obtuvimos cuando estudiamos los potenciales, ¿sí? Los potenciales para cuando los campos son dependientes del tiempo. ¿Y por qué los pongo a los potenciales? Porque estos potenciales, ¿sí? Nosotros observamos que cumplían estas características. ¿Sí? Teníamos el potencial escalar y el potencial vectorial. ¿Y por qué es interesante? Porque yo ya les adelanté cuando estudiamos los potenciales que estos potenciales básicamente están cumpliendo con lo que se denomina la ecuación de onda. Entonces regresemos a la ecuación de onda. Miremos que esta es la ecuación de onda, ¿sí? Y miren ¿qué tenemos? Tenemos la segunda derivada de y respecto de t, ¿sí? Y aquí teníamos, o si no, la segunda derivada de y respecto de t, y aquí teníamos la velocidad de propagación al cuadrado, este, la segunda derivada de y respecto de x, ¿sí? Esto era una onda escalar, ¿sí? Una onda escalar en una sola dimensión. Miren qué sucede acá, ¿sí? Aquí tenemos la segunda derivada de b y aquí tenemos la segunda derivada también respecto de t, multiplicado por una constante, ¿sí? Y lo mismo está ocurriendo para A. Sí, entonces, ¿qué les había mencionado? Resulta que tanto el potencial magnético vectorial como el potencial escalar cumplen con la ecuación de onda. Es decir, los potenciales se comportan como ondas, ¿sí? Y resulta que cuando consideramos, porque el valor o la ecuación, digamos, general de onda que obtuvimos, perdón, de general de los potenciales, en realidad era esta, ¿no? En donde se estaba incluyendo el efecto de la densidad, de la distribución de carga y de la distribución de corriente, ¿sí? Cuando se incluyen estos, se obtiene lo que se llama ecuación de onda no homogénea. Sí, entonces acuérdense que cuando yo les hablé aquí de la ecuación de onda, les dije que se pueden incluir, sí, se pueden incluir términos, sí, términos que representen lo que eran las fuentes, sí, que en el caso de esta onda, que era la cuerda de una guitarra, la fuente sería la fuerza con la que mi dedo lo está jalando, sí, que sería esto, ¿no? O podría también incluirse, ¿sí? El efecto de las pérdidas, ¿sí? De las pérdidas. ¿Qué quiere decir eso? El efecto de el material y del medio para que la onda poco a poco se vaya atenuando. ¿Sí? Cuando se incluyen estos términos adicionales, aparece lo que se llama ecuación de onda no homogénea. Pero cuando estos términos son cero, aparece lo que se llama la ecuación de onda homogénea y es la que estamos observando aquí. ¿Sí? Entonces, si eso relacionamos con lo que vimos respecto de los potenciales, ¿sí? Hemos obtenido la ecuación de onda electromagnética, ¿sí? No homogénea, o tal vez la ecuación de los potenciales expresados como ondas no homogéneas, en donde están incluidos o los efectos de las fuentes, que serían las cargas eléctricas y las distribuciones de corriente. Y en caso de que no consideremos a estos, obtenemos las ecuaciones de onda homogénea. Diferencia que ahora estos están en 3 dimensiones o se propagan en las 3 dimensiones. En cambio, en una cuerda, ¿sí? El desplazamiento de la cuerda era solamente en una dimensión. Nosotros le llamamos Y, ¿sí? Que era para ver cómo la onda subía o bajaba a lo largo del tiempo, ¿sí? O cuál era el desplazamiento de la cuerda a lo largo del tiempo. En cambio, aquí no, aquí tenemos necesariamente que considerar las los 3 dimensiones para los potenciales, ¿sí? Entonces, ya tenemos una primera demostración de que efectivamente, ¿sí? Los campos electromagnéticos se comportan como ondas. Y como tal, una solución para estos potenciales son funciones que se expresen como ondas que viajan hacia adelante y hacia atrás. Y esas funciones pueden ser cuadráticas, pueden ser líneas, pueden ser senos, pueden ser cosenos, pueden ser exponenciales, ¿sí? Cualquiera de ellas.
más adelante nos centramos en una forma de solución de este sistema de ecuaciones. Sin embargo, hasta ahora no ha habido una demostración o una ecuación que me muestren que E, D, H o B son o se comportan efectivamente como ondas. Sí, ya tengo, digamos, una demostración, ¿cómo decirlo? Indirecta, porque si calculo o si resuelvo esta ecuación de onda, obtengo A y V. Y a partir de A y V, calculo todo lo demás, E, D, H, B. Sí, entonces ya es una demostración indirecta, porque si aquí obtengo una onda, bueno, no sé, posiblemente a lo que derive, posiblemente ya no me quede una onda, ¿no? Si yo tengo un seno y lo derivo, sigo teniendo ondas. Entonces, cuando sean las soluciones en función de senos, funcionan, ¿no es cierto? Pero si tengo una cuadrática, sí, tengo una cuadrática que se está moviendo como la que estaba aquí, y la derivo, me queda una línea recta. ¿Será que eso todavía sigue siendo una onda? Es decir, es una cuadrática. Le saco el rotacional, que es básicamente derivar su dependencia con las dimensiones, y lo que obtengo van a ser como rectas, ¿no es cierto? Y esas ya no son ondas así. Bueno, me queda la duda. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Sería encontrar las ecuaciones para básicamente estos dos, ¿no? Más que para D y B, sería encontrar para E y para H. ¿Por qué? Porque básicamente si yo ya demuestro que E es una onda, D, que es multiplicar una constante por una onda, me sigue dando una onda. Y B, que es multiplicar H por una constante, también me sigue dando una onda. Entonces básicamente necesitaré para estos dos. Y con esto, si logro demostrar que estos se expresan como ecuaciones de onda, entonces sé que I y H son ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Sí? Entonces, antes de continuar con este plan, hay que recordar ciertas cosas. Primero, que las ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Pueden ser escritas de diferente forma, ¿no? Pueden ser escritas de diferentes formas. Y nosotros ya hemos visto dos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las dos que hemos visto? ¿Dónde estaba esto? Por aquí. ¿Dónde es? Ya, aquí tenemos dos, ¿no? Hemos visto la forma diferencial y la forma integral. Sí, estas son dos formas. Más adelante vamos a ver algunas más. ¿Sí? ¿Qué otra cosa interesante respecto de esto? Pueden ser escritas de diferentes formas. Nosotros hemos visto ya dos. Esto de aquí está por demostrarse, ¿sí? En general, ¿sí? Esta lo vamos a demostrar enseguida, ¿sí? Pero es una cuestión que debemos analizar. En general, resultan, o el resultado de resolver, ¿sí? Las soluciones de este conjunto de ecuaciones, ¿sí? Resultan en ecuaciones de onda, ¿sí? En general, sus soluciones, ¿sí? O sus formas de expresar resultan en ecuaciones de onda, y esto queda por demostrar. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Y otra cuestión, ¿sí? La solución, ¿sí? La solución de estas ecuaciones de Maxwell, ¿sí? Da lugar a nuevas definiciones. Da lugar a nuevas definiciones. Sí, vamos a ver que una vez que resolvamos las ecuaciones de Maxwell, van a aparecer nuevas definiciones, como lo que se llaman velocidades de fase. Sí, vamos a ver que aparece la definición de impedancia, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces volvamos acá. Miren que teníamos la ecuación de onda y la solución de onda, ¿sí? Aparece la velocidad,
¿sí? Y aparece este término que sería V por T. ¿Qué es lo que hacía el V por T? Me decía cómo se iba moviendo la onda, ¿no? ¿Sí? Entonces, a este V por T más adelante vamos a ver que se le llama velocidad de fase, ¿sí? Luego veremos que dependiendo del tipo de función que tomemos para la onda, podemos definir cómo se comporta una onda respecto de otra, y a eso lo llamaremos el ángulo de fase o la fase de la onda, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, como efecto de la solución de las ecuaciones de onda, vamos a tener nuevas definiciones, que ya las iremos dando, ¿sí? En general, estas ecuaciones de onda, ¿sí? También cumplen con ciertas cosas, ¿no? Lo que es una ecuación de onda sin fuentes, nosotros la suelen llamar ecuación de onda homogénea. Y cuando en cambio sí se considera, ¿sí?, la ecuación de onda completa, ¿sí? ¿Qué quiere decir completa? Quiere decir que incluye fuentes o que incluye el término de pérdidas, ¿sí? A esto se la suele denominar ecuación de onda no homogénea. Y ya hemos visto un ejemplo. Esta sería una ecuación de onda no homogénea en donde hemos incluido las fuentes, y la ecuación de onda homogénea en donde ya no están incluidas, ¿sí? Y recuerden que esto de aquí, ¿cómo lo podríamos expresar, no? Esto sería menos el gradiente de B, el laplaciano de B, y menos el laplaciano de A, ¿no? Que a veces es más fácil verlo así que verlo abierto, ¿no? En este caso, la idea era simplemente que se den cuenta de que se tiene dependencia de las tres dimensiones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son algunas de las formas en que pueden ser escritas? Entonces, de las formas que pueden ser escritas, hemos visto algunas, ¿no? Hemos visto la forma puntual o también con diferenciales. Sí, hemos visto la forma integral, ¿sí?, que tiene integrales, obviamente, ¿sí? Hemos visto en cualquiera de estos dos casos las ecuaciones de Maxwell dependientes del tiempo. Sí, y de hecho son estas que están aquí, ¿no? En esta ecuación está explícito la dependencia del tiempo, ¿no? Y tenemos dependencia del tiempo en forma diferencial, dependencia del tiempo en forma integral. Pero hay otra forma o hay otras formas adicionales, ¿sí?, que son lo que se denomina la forma armónica. Y esta es la que vamos o la que queremos más adelante analizar, ¿sí? Entonces, por ahora, demostremos esto, ¿sí? Resolvamos esto y luego pasamos a ver qué sucede con estas formas armónicas y por qué nos interesa tanto utilizarlas a esas, ¿sí? Entonces, ecuación de onda pendiente del tiempo, ¿sí? Esa sería la primera de las ecuaciones que nos interesan, ¿sí? Para eso, sí, para eso vamos a considerar, sí, acuérdense que inclusive nosotros teníamos las ecuaciones de Maxwell eh, en cierto, en cierto, en cierto caso. Consideramos las ecuaciones de Maxwell, vamos a estudiarlas en el vacío, en donde epsilon va a ser igual a epsilon sub 0 y nu va a ser igual a nu sub 0 por facilidad. Sí, y también vamos a utilizarlas sin fuentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a utilizar ecuaciones de onda básicamente homogéneas, o eso es lo que deberíamos lograr como resultado de eso. Entonces consideren que vamos a hacer la demostración basándonos en estos supuestos, ¿sí? Y básicamente, ¿en qué resulta esto?
esto resulta en que el rotacional de E es menos derivada de B respecto del tiempo. ¿Sí? El rotacional de B es igual a nu sub 0, epsilon sub 0, la derivada de E respecto del tiempo y básicamente la divergencia de E vale 0 y la divergencia de B vale 0. ¿Sí? Estas son las ecuaciones de Maxwell con estas suposiciones. ¿Sí? Entonces, partiendo de eso, ¿sí? Partiendo de eso, yo tengo que el rotacional de H sería igual a la derivada de D respecto del tiempo. Esta es la ley de Ampère para este caso. O lo que es lo mismo, el rotacional de H sería igual a epsilon sub 0 a la derivada de E respecto de T. Sí, siguen siendo lo mismo básicamente. Si yo tomo el rotacional a ambos lados, ¿qué me quedaría? Rotacional de H sería igual a epsilon sub 0, la derivada respecto del tiempo del rotacional de E. Sí, estoy tomando a ambos lados el rotacional. Acuérdense que por identidad vectorial, ¿no? El rotacional de rotacional, ¿a qué es igual? Al laplaciano de H, ¿sí? Más el gradiente de la divergencia de H. ¿Sí? Y esto también lo podríamos expresar de la siguiente forma, ¿no es cierto? Epsilon sub 0, la derivada respecto de T. ¿A qué es igual el rotacional de E? El rotacional de E es menos la derivada de B respecto del tiempo, ¿no es cierto? Me quedaría menos la derivada de B respecto del tiempo, ¿sí? En este caso, si utilizamos la transformación de contraste, ¿sí? En donde la divergencia de H vale 0, ¿sí? Más bien aquí directamente el monopolo vale 0, ¿qué me quedaría? ¿Sí? Me quedaría como resultado básicamente que menos Laplaciano de H es igual a menos epsilon sub 0. Aquí puedo reemplazar el valor de B por H, nu sub 0, ¿sí? La segunda derivada de H respecto de tiempo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya hemos obtenido la ecuación homogénea. ¿Cómo me quedaría? Este resultado que obtenemos aquí es una ecuación de onda homogénea. Homogénea. ¿Qué quiere decir? Primera demostración, ¿no es cierto? Que H se comporta como onda electromagnética. ¿Sí? Es decir, si estamos en el vacío y no consideramos fuentes, ¿sí? El campo o H puede ser obtenido, o el campo H, sí, se comporta como una onda. Cumple con la ecuación de onda. ¿Sí? ¿Qué pasa si debemos considerar el valor de la fuente? Básicamente esta ecuación se convertiría en nu sub 0, epsilon sub 0, la segunda derivada de H respecto del tiempo al cuadrado es igual al menos el rotacional de J. ¿Sí? Y esto es, en cambio, una ecuación de onda no homogénea. ¿Qué estamos logrando con esto? Primero, demostrando que H sí se comporta como una onda. Me falta demostrar que E se comporta como una onda y con eso demuestro que efectivamente E, H, B y D son ondas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplen con la ecuación de onda. ¿Cómo lo demuestro para E? Bueno, sigo un proceso similar. Si yo tomo el rotacional de E, que es menos la derivada de B respecto de T, ¿sí? Y reemplazo el valor que yo tengo, ¿sí? De B en función de H, me quedaría menos nu, la derivada de H respecto de tiempo. Nuevamente saco el rotacional a ambos lados, ¿no? Rotacional de E, me quedaría menos nu sub 0,
Va respecto de t del rotacional de h. Sí. Esto nuevamente por identidad vectorial me quedaría el gradiente de E más el gradiente más la divergencia del el gradiente de la divergencia de E es igual a menos nu sub 0, el rotacional de H. Si ustedes ven, el rotacional de B está relacionado con E, ¿sí? Si aquí cambio B por H, ¿sí? Simplifico, me quedaría epsilon E sobre T, ¿no? Lo que me quedaría menos nu sub 0, epsilon, la derivada respecto del tiempo, la derivada parcial respecto del tiempo de la derivada de E respecto de T, ¿sí? Esto vale 0 porque yo sé que la divergencia de E, si no considero fuentes, vale 0, ¿sí? Lo que me quedaría, básicamente, menos laplaciano de E es igual a menos nu sub 0, epsilon sub 0, segunda derivada de E respecto de T. Y nuevamente, ¿qué obtengo? Ecuaciones de onda, ¿no es cierto? Igual a 0. Esta es una ecuación de onda homogénea. ¿Sí? ¿Y cómo lo expresaría si debo considerar el efecto de la fuente? ¿Sí? Si debo considerar el efecto de la fuente, me quedaría igual a n sub 0 la derivada de j efecto de tiempo. Entonces sería una ecuación de onda no homogénea. Sí. Entonces miren lo que hemos obtenido. Básicamente que tanto H como E se pueden expresar con ecuaciones de onda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que E y H, una vez que solucionemos estas ecuaciones, sí obtenemos ondas. Y nuevamente, si ya E y H son ondas, B y D son ondas. ¿Qué quiere decir? Que la solución de las ecuaciones de Maxwell son ondas y por eso nosotros llamamos ondas electromagnéticas. ¿Sí? Entonces, con eso ya hemos demostrado el tema de que tanto H y E son ondas. Si no era suficiente demostrar que los potenciales se comportan como ondas, hemos demostrado que E y H también se comportan como ondas. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Me preguntas? Bueno, entonces, ahora lo que nos queda, ¿sí? Es cómo es las ecuaciones de Maxwell en lo que se denomina la forma armónica. ¿Sí? Entonces, para continuar con esto. Teníamos los campos variables en el tiempo y estas eran las ecuaciones de Maxwell en su forma diferencial y en su forma integral, siempre con dependencia del tiempo. ¿Y qué nos interesa ahora? Ahora nos interesa su representación armónica, es decir, representar esas ecuaciones de Maxwell de forma armónica. ¿Qué significa esto? Los campos armónicos, ¿sí? Variables en el tiempo, son aquellos en que su dependencia del tiempo es sinusoidal. Sí, entonces ya vimos que la solución de la ecuación de onda, ¿sí? Em, pueden ser líneas rectas, pueden ser parábolas, pueden ser sinusoides, y todas ellas son soluciones de la ecuación de onda. Ahora nos vamos a centrar únicamente en estos, que denominamos campos armónicos variables en el tiempo. Es decir, que van a tener una dependencia tal con el tiempo que su forma es sinusoidal. ¿Sí? Es decir, de todos estos que vimos, nos quedamos solamente con los que están acá, forma sinusoidal. ¿Por qué lo hacemos? ¿Sí? Lo hacemos porque resulta que estas formas o estas dependencias del tiempo
de forma sinusoidal son usadas en varias ramas de la ingeniería. Y para el caso nuestro, ¿sí? Específicamente todo lo que es teoría de circuitos, ¿sí? Se basa en que voltajes y corrientes en general siempre tienen forma sinusoidal. ¿Sí? Son generados o producidos de esa manera. Entonces, de ahí la importancia de estudiar esta forma armónica. ¿Sí? Y de hecho, si nosotros utilizamos la descomposición en series de Fourier, ¿sí? Si nosotros utilizamos la descomposición en series de Fourier, cualquier tipo de onda la podemos descomponer en series de Fourier, es decir, una onda cuadrada la podemos transformar en una sumatoria de ondas sinusoidales y cosinusoidales. Una onda triangular también la podemos transformar mediante la descomposición en series de Fourier, ¿sí? En ondas senoidales y cosenoidales. Es decir, si nosotros estudiamos los campos armónicos variables en el tiempo, en realidad estaremos estudiando muchísimas formas distintas de la solución de la ecuación de onda. Lo único que tendríamos que hacer, ¿cuál es? Resolver la ecuación de onda y, por ejemplo, me sale una onda triangular. A esa solución descomponerla en series de Fourier, ¿sí? Y esa descomposición de series de Fourier, que también es una solución de la ecuación de onda, estudiarla de esta forma, ¿sí? De ahí la importancia de estudiar esta representación armónica. Entonces, aquí tengo una forma de representación, en este caso de un campo eléctrico, de un campo magnético, ¿sí? Representado como campo armónico variable en el tiempo. ¿Qué características tiene? Que este campo, ¿sí? Que depende tanto de la posición como del tiempo, está formado por, en primer lugar, una componente que me indica la variación del campo en el espacio y multiplicada por una función, ¿sí? Que varía de forma sinusoidal a lo largo del tiempo. Sí, en este caso yo le he puesto el coseno, ¿sí? Que no es más que una función seno movida, ¿no es cierto? En donde está explícita la variación con el tiempo, que sería el omega t, y adicionalmente un más menos, ¿sí? La variación o el desplazamiento, por lo que se llama la dirección de propagación de esta onda. ¿Sí? Entonces nosotros aquí tenemos un gráfico de lo que representan estos campos variables en el tiempo. ¿Sí? Entonces tenemos, miren, un campo eléctrico que está moviéndose, ¿sí? O que está variando a lo largo del tiempo con una forma, no sé, cosenoidal, y que se está moviendo en esta dirección, que es la dirección de propagación, que en este caso yo he escogido la dirección de propagación Z. ¿Sí? Y tenemos un campo magnético asimismo, ¿sí? Que tiene una forma sinusoidal o cosinusoidal, no hay drama, que se está moviendo en la misma dirección, ¿sí? Solamente que si ustedes se fijan, el campo eléctrico varía, no sé, si yo le pongo nombres, podría decir, no sé, creamos un sistema de coordenadas. Yo puedo decir, a ver, eh, ¿dónde está? Yo podría decir, a ver, hacia acá, arriba va a estar Y, hacia acá va a estar Z y por lo tanto hacia acá va a estar X. Sí, entonces, ¿qué me quedaría si ya tomo estos ejes? Sí, me quedaría que este E sería el campo eléctrico, sí, va a ser un E, sí, de Y, porque va a variar con Y nada más. Si ustedes ven, crece en Y, sí, coseno de omega t más menos un kz, que quiere decir que se va moviendo en la dirección Z, ¿sí? Y el H, en cambio, sería un H, bueno, un H, ¿sí? Sería un H de X, porque nosotros vemos que crece su magnitud con X. Si ustedes ven, crece en menos X más X, menos X más X, ¿sí? Con el coseno, ¿sí? De omega t más menos kz. ¿Por qué? Porque se va moviendo a lo largo de z. ¿Sí? Si ustedes recuerdan cómo es una onda cosenoidal, ¿no? Una onda cosenoidal viajera sería x menos at. Aquí, ¿qué estoy variando? El a lo estoy reemplazando por omega y lo único que estoy haciendo es dándole la vuelta, ¿no? Estoy diciendo que esto es cosena de at menos
al X lo puedo multiplicar por una constante cualquiera y ahora le pongo KZ, que quiere decir que se está moviendo en Z con una velocidad A conforme pasa el tiempo. Entonces recordemos qué significaba esto nuevamente. Si yo tenía mi onda, esa cuerda, ¿sí? Esta onda se iba moviendo así, ¿no? ¿Y cómo yo lograba ese movimiento? Lograba con un coseno de X menos VT. Y yo lograba que esta se vaya moviendo así, ¿no es cierto? Esto mismo le estoy haciendo acá, solamente que ahora la velocidad ya no es V, sino es UW, ¿sí? Y se mueve ¿en qué dirección? Ahora se mueve en Z, ya no en X. En vez de haber escogido aquí X, ahora yo escogí que se mueve en Z. ¿Sí? Es decir, aquí está para un tiempo T igual a T1, este gráfico. Si yo graficara en T2, ¿qué pasaría? Esta onda blue se movería por acá. ¿Sí? Y si muevo a T3, no solamente esta, sino ambas se tendrían que ir moviendo hacia adelante. ¿Sí? Esa es la representación, o eso es lo que significa esta representación que está aquí. Erase. Ya. Finalmente, ¿qué diferencias tiene la representación como campo armónico variable en el tiempo con un campo variable en el tiempo convencional, que es la representación que tenemos acá? Esta es la representación en tiempo convencional y esta sería la forma en cómo representamos, ¿sí? Como campo armónico variable en el tiempo. Sí, las diferencias son las siguientes. Primero, que las variables de campo y fuentes se pueden representar mediante fasores, ¿sí? Y que el operador derivada se debe representar con el operador J omega. ¿Qué quiere decir? Miren que aquí nosotros tenemos un campo que va a tener una dependencia de X, Y, Z y T, y tenemos la derivada de otro campo, la derivada respecto del tiempo. Eso es la representación. Si nos movemos a la representación en forma armónica, quiere decir que este, en primer lugar, va a variar con el seno de omega t. Y en segundo lugar, quiere decir que yo a este lo puedo representar ahora como un fasor y que esta derivada respecto del tiempo la tengo que cambiar por un operador que es J omega. Y ya lo vamos a ver por qué el operador lo reemplaza. Y después de eso veremos cómo quedan las ecuaciones de Maxwell expresadas, ¿sí? Con la consideración de que sean campos armónicos variables en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos primero para entender lo que hay que, para entender las ecuaciones que vamos a obtener? Primero, tienen que recordar qué son los fasores. ¿Sí? Los fasores, ustedes ya los están, entiendo, usando en algunas materias. Sí, pero no está mal que lo recordemos. En primer lugar, los fasores no son más que un método, ¿sí? Para representar números complejos, donde nuestro número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. Si a esto lo representamos en el plano complejo, aquí tendríamos el plano o el eje real y aquí tendríamos el eje imaginario. Por lo tanto, nuestro número imaginario, nuestro número complejo, que tiene la parte real e imaginaria, no sería más, o lo podríamos representar, ¿no? Su parte real y su parte imaginaria, bueno, su parte real y su parte imaginaria, ¿sí? Y observando que se forma, en este caso, ¿sí? Nosotros podríamos obtener lo que se llama el fasor, en donde el fasor tiene su magnitud y su ángulo, ¿sí? Entonces, la notación fasorial, ¿cuál sería? La notación fasorial de este número complejo sería multiplicar el número complejo por el operador EJ-phi, en donde este operador EJ-phi no es más que o se basa en lo que sería la identidad de Euler. Sí, acuérdense que EJW, sí, o bueno, EIW, JW, si nosotros lo expresamos a través de la identidad de Euler, esto no sería más que el coseno de W más J seno de W. Entonces, quiere decir que yo podría representar este mismo número complejo de esta forma, que es lo que llamamos la notación fasorial. ¿Qué significa la notación fasorial? Sería esto que es magnitud, ¿sí? Y esto de aquí que es ángulo.
Y eso es lo que tiene un fasor. Y es este que está aquí, ¿no? Magnitud B y ángulo phi en el plano complejo. Estamos representando el mismo número complejo. Sí, que utilizando nuevamente la expresión o la identidad de Euler me quedaría la magnitud del número multiplicado por el coseno del ángulo de fase más j, la magnitud por el seno del ángulo de fase. Sí, que básicamente es lo que está expresado acá, ¿no? Si en el plano imaginario tomamos un círculo de radio B, ¿sí? La parte real de este fasor lo podemos calcular como B seno de phi y la parte imaginaria la podemos calcular como B coseno de phi. Esto en un punto para un phi cualquiera, ¿sí? Para un phi cualquiera. Es decir, si yo tomo phi 10 grados, estará en esta posición. Si yo tomo phi 120 grados, bueno, pues tendré que ponerlo por aquí y con esto calcularé su parte imaginaria y su parte real. ¿Sí? ¿Qué pasa si al ángulo de fase yo lo hago variar con el tiempo? Si yo hago que el ángulo de fase sea una función del tiempo, es decir, lo expreso como un omega de t más teta, ¿sí? En donde omega, ¿sí?, sería lo que denominamos velocidad angular y teta sería el desplazamiento inicial. ¿Qué estoy haciendo? Si ustedes se fijan, a medida que yo varíe el tiempo, este ángulo de fase va a variar. ¿Sí? Es decir, si yo tomo tiempo y aquí tomo phi, lo que estoy haciendo es que este arranque de un valor inicial teta y vaya creciendo de esta forma conforme pase el tiempo. Estoy haciendo que el ángulo de fase varíe a lo largo del tiempo de forma lineal. ¿Sí? ¿Qué implica esto? Esto implica que si yo hago que phi sea igual a omega t más teta, ¿sí? Por ejemplo, para t igual a 1, 30 grados. T igual a 2, 60 grados. T igual a 3, 90 grados. T igual a 4, 120 y así sucesivamente. ¿Sí? Hasta que, no sé, t sea igual a 10, 11, a 12, ¿sí? A 12 segundos, ¿sí? Cuando t sea igual a 12 segundos, yo llegaré a esta posición. ¿Qué le pasa a mi fasor? ¿Sí? Quiere decir que mi fasor está girando. Eso es lo que le está pasando a mi fasor, está girando. A medida que el tiempo va creciendo, mi fasor va girando. ¿Sí? Entonces está rotando. Y si yo a ese fasor, ¿sí?, lo multiplico por su magnitud, ¿qué le pasa a la magnitud? Entonces, yo podría expresar a mi fasor como un fasor variable en el tiempo de la siguiente manera, ¿no? La magnitud con un ángulo que varía en el tiempo. ¿Sí? Bueno, aplicando básicamente álgebra de las funciones exponenciales, yo la puedo abrir a esta función y expresado como fasor, tendría que la parte real del fasor y la parte imaginaria van a ir cambiando también con el tiempo. Sí, y esto tiene sentido. ¿Qué quiere decir? Cuando esté en 30 grados, tendré una parte real muy grande y una parte imaginaria pequeña. Conforme vaya creciendo a los 60 grados o a tiempo 2, tendré una parte real más pequeña y una parte imaginaria más grande. Y finalmente, a t igual a 3, cuando esté en 90 grados, prácticamente tendré solamente la componente imaginaria. Sí, lo que estoy haciendo es prácticamente variando la magnitud de B. Eso es lo que estoy haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué está sucediendo? Me está apareciendo en el tiempo esta onda, ¿sí? Una onda sinusoidal. A medida que el tiempo va pasando, ¿sí?, se van formando esta onda sinusoidal, A de t, que tiene una magnitud A sub m, que es la magnitud del fasor, ¿sí?, y un ángulo que va variando con el seno de omega t. ¿Qué quiere decir esto? Que a esta onda que estaba expresada en el dominio del tiempo, yo la expreso como un fasor rotatorio o como un fasor variable en el tiempo. Y este es el truco, porque yo sé que mis ondas electromagnéticas son ondas variables en el tiempo, que ya sé o ya escogí que tengan forma armónica. ¿Sí? Entonces yo ya escogí que mis ondas tengan esta forma.
Y si tienen forma armónica, en vez de utilizar la expresión en el tiempo o las ecuaciones en el tiempo, mejor las utilizo las ecuaciones utilizando fasores. ¿Qué voy a ganar con esto? Bueno, pues voy a ganar en primer lugar lo que aquí está expresado, ¿no? Que el operador derivada ya lo puedo eliminar, lo expresaré como el JW, lo que implica que cuando resuelva las ecuaciones, las resuelva casi como ecuaciones algebraicas, en primer lugar. Y segundo lugar, que el uso de fasores podré utilizar lo que se llama el álgebra de fasores, ¿sí? Entonces, esto que les he explicado diciéndoles, bueno, aquí tengo t igual a 1, t igual a 2, y así, ¿cómo se observa? Bueno, es lo que está pasando aquí. Conforme va pasando el tiempo, el fasor va rotando y su parte imaginaria y su parte real van cambiando. ¿Por qué? Porque ya les dije, el ángulo de fase varía como omega t más teta. ¿Qué me está produciendo? ¿Sí? Me produce esta onda que está en verde. ¿Y qué le pasa a la onda que está en verde? Miren, se está moviendo. Si ven que la onda en verde está yéndose hacia la derecha. ¿Qué es eso? Esta es una onda viajera hacia adelante. Entonces, utilizo más bien fasores y sigo representando ondas viajeras. Y qué interesante también, miren, aquí está en azul la componente real y en rojo la componente imaginaria. ¿Qué observan? Que la componente imaginaria y la componente real, ¿sí? No se mueven. Ellas no viajan en el tiempo. Lo único que van haciendo es aumentando o disminuyendo su magnitud a lo largo del tiempo. Pero se siguen expresando como ondas sinusoidales, como ondas armónicas. Y el resultado de sumar dos ondas sinusoidales de magnitud variable en el tiempo me da una onda viajera en el tiempo con magnitud constante o fasor variable en el tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesitamos que ustedes, o qué necesito yo que ustedes recuerden para la próxima clase? El álgebra de fasores. ¿Cómo sumamos fasores? ¿Cómo restamos fasores? ¿Cuál es el inverso de un fasor? Su complejo conjugado. ¿Cómo es la multiplicación de un fasor por un escalar? ¿Cómo multiplico fasores entre sí? ¿Cómo calculo el valor promedio de un fasor en el tiempo? ¿Y cuál sería el valor cuadrático medio del fasor? ¿Por qué? Porque al final todas estas operaciones sobre los fasores también las podemos aplicar sobre las ondas. Yo puedo sumar dos ondas sinusoidales, puedo multiplicar dos ondas sinusoidales, ¿sí? Puedo sacarle el valor promedio en el tiempo de una onda sinusoidal. Si es que esa onda sinusoidal no está desplazada, el valor promedio en el tiempo vale cero. ¿Cuál es el valor cuadrático medio de una onda sinusoidal? La amplitud sobre raíz de 2. Eso mismo lo puedo hacer si yo tengo el fasor. Sí, entonces eso es lo que tendrán que hacer para el día de mañana. Recordar, porque en función de eso, el día de mañana continuamos. Sí. Bien, preguntas. Fernando. Una pregunta, disculpe, en eso de la ecuación de onda, yo trabajo con una ecuación de onda homogénea y necesito encontrar H, D o B, siempre ya puedo asumir como dato que la corriente y la densidad van a ser cero. O sea, eso me podría servir como dato para resolver un ejercicio. Em, o sea, tal como está aquí, ¿no? En primer lugar, tiene que darte las condiciones en las cuales debes resolver las ecuaciones de Maxwell. Sí, directamente no te dan las ecuaciones, sino que directamente te pueden decir, mira, estoy tratando de, o está el medio en el que estoy resolviendo es en el espacio vacío, por ejemplo. Entonces allí tú te das cuenta, si está en el vacío, ya sé qué sucede. Y de allí tendrán que irte diciendo, si en el lugar en donde quieres resolver debes considerar corriente o debes considerar carga. O simplemente te dicen, bueno, ahí existe un campo, pero no hay carga y no hay corriente. Entonces directamente irás a esta forma o a estas ecuaciones y el resultado de esto es una ecuación de onda homogénea. Pero puede pasar que te Ya, digan, sí, mira, si hay una corriente J.
Entonces tendrás que hacer nuevamente todo el proceso y determinar cuál es la ecuación que obtienes. Y si por mala suerte obtienes una ecuación de onda no homogénea, bueno, pues va a ser un poco más complicada la solución. Pero igual seguirá siendo una ecuación de onda. Sino que habrá que encontrar cuál es la ecuación o cuál es la solución de una ecuación de onda no homogénea. Seguramente hay que sumarle más términos respecto a lo que es la ecuación de onda homogénea convencional. Ya, Inge, muchísimas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No más preguntas. Bueno, quedamos hasta ahí. Sí. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego, profe. Hasta luego. Pasen bien. Luego, profe. Hasta luego.